los compañeros hoy nos visitan para no solamente dar mayor sustento a la información vinculada con esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino para puntualizar de manera muy clara cuáles son las tareas que se derivan de esta resolución. Yo creo que el caso particular de la compañera Inés Fernández Ortega, como en su oportunidad el caso de Rosendo Radilla y de su familia, que van a sentar un precedente muy importante no solamente para la lucha social y para la resistencia indígena, sino que esta lucha va a llevar a un replanteamiento muy profundo del sistema judicial mexicano y del respeto y las garantías a los derechos humanos de todos los ciudadanos en nuestro país. Porque lo que se deriva del conjunto de resoluciones de la Corte Interamericana no son, como bien lo señalaba el abogado, un conjunto de reparaciones al daño que va desde la indemnización, el pago de becas a los hijos, el pago de los costos de todo el proceso de defensa judicial, sino va a implicar reformas jurídicas de fondo a instrumentos que han sido permanente y sistemáticamente cuestionados en nuestro país, como es la existencia del fuero militar establecido en el Código de Justicia Militar, que excluye a los militares de lo que es la acción de la autoridad civil. Conocimos la presentación del Ejecutivo Federal de una iniciativa el día de ayer que busca dar respuesta a esta recomendación de resolución de la Corte Interamericana y que señalamos que a nuestro juicio es profundamente insuficiente. Y que si bien es importante que ya se extraigan de la justicia militar delitos como es la desaparición forzada, la violación y la tortura, todavía hay otros delitos que atender, como puede ser el caso de la ejecución extrajudicial, que es parte de la recomendación de resolución de la Corte y otras medidas, pero también es necesario definir con precisión los momentos en que interviene la autoridad judicial, ya que no basta el convertir a la policía militar en una policía ministerial, militar, auxiliar del Ministerio Público Federal, sino definir con precisión las acciones del tribunal, porque no puede ser que sea el propio tribunal quienes definan los momentos de excepción para ellos transferir la atención de este tipo de delitos a la autoridad civil. Por supuesto que esta iniciativa tendrá que ser analizada primero en el Senado, de la Cámara de Origen, y aquí en la Cámara tendrá que dictaminarse con otras iniciativas en materia de fuero militar, como la que ha presentado el grupo parlamentario en el anterior periodo de sesiones. No solamente atenderemos estas reformas legislativas, en el caso de los temas presupuestales habrá que establecerlo, pero no es obstáculo para que el Estado repare los daños en materia económica. Ya tenemos precedentes de otras resoluciones donde de recursos ya sea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional o de la Procuraduría General de la República deben hacerse las reparaciones económicas, las indemnizaciones y otras medidas. Por eso nuestra labor de solidaridad y de seguimiento político a esta situación no se va a quedar en el ámbito legislativo, sino seremos garantes y haremos el seguimiento para que las reparaciones se cumplan de inmediato y no haya ningún pretexto de que no aparece ni presupuesto de egresos de la Federación recursos específicos, porque pueden utilizarse las partidas existentes para reparar el daño. Lo digo por experiencia personal, cuando hicimos la primera reparación de daño por un abuso de autoridad en reclusorios en el Distrito Federal, donde existen los instrumentos administrativos para hacerlo.